Buenas noches, hermanos y hermanas. Espero en Dios que estén bien. Esta noche quiero compartir con ustedes un video más. No porque sepa mucho, menos porque me lo sepa todo. Sencillamente puedo compartir lo poquito que sé y más nada. El video se va a tratar de una pregunta que nos hacen los hermanos separados. Muchas veces se nos acercan y nos preguntan: ¿crees tú de verdad que María es Madre de Dios? Y uno le dice: ¿por qué dice eso? No, pues la Iglesia Católica lo enseña, ¿no? Que María es Madre de Dios. Y te dicen: para mí eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios estaba mucho antes que María. ¿Cómo va a ser ella la Madre de Dios? Y cuando nosotros no conocemos nada de la doctrina, pues llegamos a pensar que lo que nos están diciendo ellos, pues es verdad, que ellos tienen razón y que María no puede ser la Madre de Dios. Así lo pensamos. Pero gracias a Dios, cuando uno empieza a estudiar un poquito más la doctrina, entonces uno conoce la doctrina y uno sabe realmente qué es lo que la iglesia está diciendo. Que si María es Madre de Dios o que si María hizo a Dios. Son dos cosas diferentes. Y es ahí donde ellos están equivocados, que creen que cuando la iglesia enseña que María es Madre de Dios, ellos creen que la iglesia está diciendo que María hizo a Dios. No, la iglesia nunca ha dicho que María hizo a Dios. Nunca. Bueno, esto lo explico más adelantito. Ahorita vamos a hablar de la Biblia. Aunque no se las voy a leer porque no quiero hacer el video largo, ya saben. Voy a hacer puros videos cortos para no aburrirlos. Si quieren lo ven una o dos veces, lo repiten. Vamos a empezar con Juan 1:1. Dice: al principio era el verbo, frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. O sea, aquí el escritor nos está explicando que el verbo y Dios es el mismo. Ese es uno de los puntos importantes que tenemos que tener claro, porque la iglesia enseña que María es Madre de Dios, porque el verbo que todo mundo sabemos que se refiere a la palabra y que es Cristo, aquí el escritor nos dice que el verbo y Dios es el mismo. De ahí vamos a Juan 1:14. Dice: y el verbo se hizo carne. ¿El qué? El verbo. Igual como si hubiera querido decir: y Dios se hizo carne. Porque ya vemos que Juan 1:1 dice que el verbo y Dios es el mismo. Se refiere al embarazo de la Santísima Virgen, cuando dice que el verbo se hizo carne. De ahí nos vamos a Lucas 1:41 al 45. En el 41 nos habla de que Santa Isabel, al recibir el saludo, se llenó del Espíritu Santo. En el 43 dice: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que era el que estaba en ese momento en el vientre de la Santísima Virgen. En el 45 dice: dichosa tú por creer que se cumplirían las promesas del Señor. Entonces, primer punto, se llenó del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, yo no creo que diga tonterías o que diga mentiras. Por eso yo creo en lo que dijo Santa Isabel. ¿Y qué fue lo que dijo? Que la Santísima Virgen era madre de su Señor. Y en el 45 dice que dichosa la Santísima Virgen por creer que se cumplirían las promesas del Señor. O sea, usó el mismo término cuando habló del embarazo de la Virgen y cuando habló de Dios que había prometido algo. Entonces ahí nos está diciendo una persona llena del Espíritu Santo, fíjate bien, llena del Espíritu Santo, que Cristo y Dios es el mismo. Ahora, si viene otra persona a contradecir lo que dijo esa persona, pues yo lo escucharé, pero no le creo. Porque yo sé que ella estaba llena del Espíritu Santo. Y si alguien viene a contradecirla, pues yo no creo que esté llena esa persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice.
De ahí nos vamos a Mateo 1, 20, no sé, 23. En el 22 dice, le pondrás nombre Jesús. En el 23 dice, le pondrás Emmanuel. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Jesús o Emmanuel? El nombre es Jesús. Emmanuel, ¿por qué? El mismo escritor nos lo explica. Dice, le pondrás Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros si Él no es Dios? Esa es la pregunta que debes hacerte en tu mente y reflexionar. De ahí nos vamos a Mateo 2:11. Ahí se está refiriendo a cuando llegaron los Reyes Magos ante el niño. Dice, encontraron al niño junto a su madre María. Fíjate bien cómo explica quién era la madre de ese niño, para que no haya duda y alguien pueda decir, no, pues sí, el que adoraron sí era Dios, pero Cristo no estaba allí, no. Con claridad lo dice, que estaba junto a su madre María. Entonces dice que se postraron y lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron si Él no es Dios, hermano? Esa es la pregunta que debes hacerte y reflexionar sobre ella. No importa qué te diga Julano, Mengano o qué te esté diciendo yo. Tú reflexiona sobre lo que te digo o lo que te dice cualquier hermano. Y tú vas a ver dónde está la parte más razonable. Yo nomás lo comparto. No hago esto para obligar a las personas a creer. No, esa no es mi tarea. El apóstol San Juan nos dice en el Evangelio, en el capítulo 6, en el versículo 66, que nadie viene al Padre, que nadie viene a Él si no se lo permite el Padre. Entonces, lo que yo quiero decirles es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo atraer a nadie a la fuerza. Es Dios el que te puede dar la gracia de razonar y de comprender este video. Es Dios, yo no. Yo nada más lo comparto. De ahí nos vamos a Mateo. ¿De dónde es? Juan 20, 28. Aquí se nos está hablando de cuando estaban los apóstoles reunidos por miedo de los judíos en su cuarto, dice que a puerta cerrada, y que nuestro Señor se hizo presente ahí con ellos a pesar de estar las puertas cerradas, lo dice así. Entonces ahí estaba Santo Tomás, y cuando le dijo, ven, trae tu mano acá, y que lo palpó, él exclamó, Señor mío y Dios mío. Así dijo Santo Tomás. Por eso yo creo que Cristo y Dios es el mismo. También nosotros podemos ver Hebreos 1:6. Dice, al introducir al primogénito en la tierra, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Quién es el primogénito? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué va a mandar Dios que lo adoren si Él no es el mismo Dios? ¿Por qué? Hay que recordar que en Mateo 4, donde Satanás estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo Él? Que solamente a Dios se debe adorar y a nadie más. Entonces, por eso yo pienso que si Él mismo ordena que adoren a nuestro Señor Jesucristo es porque es el mismo Dios, más nada. Él no se puede contradecir. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo comparto con ustedes. Algunas personas piensan como pensaban los judíos. Todo en lo contrario a nuestro Señor Jesucristo. Y pues realmente muchos no creían que Él fuera
Dios. Y lo que yo estoy tratando de aclararles el día de hoy es que Cristo es Dios. Porque todos saben y aceptan que la Santísima Virgen es Madre de Cristo. Entonces, al ser Madre de Cristo, también es Madre de Dios, porque es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros miramos Mateo 8, 57 al 58, aquí se nos está hablando del diálogo que tenía nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Y Él les decía que Él había conocido a Abraham. Y entonces ellos le dijeron, no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Y Él les dijo que antes de que Abraham existiera, Él ya estaba. ¿Será que les echó una mentira? ¿O será que es verdad que Él ya estaba de antes de que Abraham existiera? Y si Él estaba, ¿quién podía ser más sino el mismo Dios? Así lo entiendo yo, hermano, no sé cómo lo entiendas tú. Pero si Él les dijo eso antes de que Abraham existiera, ya estaba yo. Solo Dios estaba desde un principio. Entonces concuerda eso con lo que dice el mismo Juan 1:1. Al principio era el verbo frente a Dios, era el verbo y el verbo era Dios. Concuerda. Por eso yo creo en esos textos bíblicos. En Juan 10:30, Él aclara de una forma clarísima, donde ya nadie puede decir no es así. Dice, yo y el Padre somos una misma cosa. Ya te digo, te estoy dando los textos bíblicos para que tú los leas y los reflexiones, hermano. Si en verdad amas la verdad, te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo no es mentira. Como te lo dije hace rato, no lo estoy leyendo, pero te estoy dando los textos para que tú los leas. Y no lo estoy leyendo porque quiero un tema más corto, sencillamente por eso. Colosenses 2:9 dice, en Él reside toda la plenitud de Dios. En Él, toda. ¿Qué te enseña eso? ¿Que Cristo es Dios o que Cristo no es Dios, como enseñan algunos hermanos? Para mí, no hay duda que Cristo es Dios. En Colosenses 1:15 siguiente dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Él fue creado todo. En Él fue creado todo. Y si Él no es Dios, ¿cómo puede estar diciendo eso? Que en Él fue creado todo. Te estoy dando varias citas para que no pienses que me lo estoy inventando. Tú lo lees y tú lo compruebas si es verdad lo que te digo o no es verdad. Si nosotros miramos también Hebreos 1, del 8 al 9, dice, ahí está hablando de los ángeles, pero luego enseguida dice, al Hijo en cambio se le dice, tu trono, oh Dios, fíjate bien la palabra, tu trono, oh Dios. ¿A quién le están diciendo Dios? Al Hijo. Enseguida dice, por eso, oh Dios, tu Dios. Léelo para que sepas que no te lo estoy inventando, hermano. Hebreos 1, del 8 al 9. Algunos hermanos separados nos dan el texto de Mateo 28:18, donde dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Dice, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves que Él no es Dios?
Si él fuera Dios, no voy a decir que se le dio el poder. Pero ¿dónde está la respuesta allí? En Juan 17:5. Dice, dame la misma gloria que tenía antes junto a ti. ¿Ves que ahí está la respuesta? Cuando uno no la sabe, hermano, sí se confunde cuando llegan los hermanos y le meten esas ideas. Pero ahí tienes la respuesta. Juan 17:5. Dame la misma gloria que tenía antes junto a ti. ¿Qué quiere decir? Que Él estaba desde antes del principio. Y ya en Mateo 28:18, como dicen los hermanos, pues sí, ya se le dio, ya la tiene, pero Él está hablando de lo que siempre ha tenido con el Padre. Siempre. Porque Él y el Padre es una misma cosa. Ya dijimos Juan 10:30. Ahora, quiero decirles dónde está la confusión de los hermanos. Aquí ya traté de aclararles con citas bíblicas que Cristo es Dios. Ahora, ellos, como les dije al principio, dicen que no puede ser así, que porque Dios estaba mucho antes que la Virgen María. Bueno, la iglesia no enseña que la Virgen María hizo a Dios, dice que es madre. Vamos a ver cuál es el papel de una madre para poder entender qué es lo que la iglesia está enseñando. Una mamá nunca hace los hijos. Una mamá no piensen que dice, pues ya tengo dos varoncitos, ahora voy a hacer una niñita de pelito güero, rizado, ojos de color, chinitos, ceja listada, nariz afilada, una boca bonita. No. ¿Saben cuál es el papel de una mujer para llegar a ser madre? Una mujer nada más recibe. Después espera. Muchas personas hasta lo dicen. Julana está esperando. ¿Está qué? Esperando. Y ya todo el mundo oímos esa palabra y nos damos cuenta que está embarazada. ¿Por qué? Porque la mujer nada más recibe y espera. Todo lo hace Dios. Él es el que lo hace todo. La mujer no hace más nada. Espera que se llegue el momento en que ese bebé va a nacer. Ya sea de 7 meses o 9 meses. Nace el bebé. Algunas lo amamantan, algunas no. Pero los cuidan y los ayudan a crecer. Eso es una mamá. Más nada. No le busques más. Eso es una mamá. Ella no hace nada. Todo lo hace Dios. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Dónde lo dice? Eclesiastés 11:5. Así como tú no sabes por dónde entra el espíritu al niño que tiene la mujer en su vientre, así es la obra de Dios que todo lo dirige y tú no puedes saberlo. La mujer no hace nada, es Dios. Por eso, para que te quede más claro, en Lucas 1:35, donde está el diálogo entre la Virgen María y el ángel, que en el 34 ella le dice, ¿eso cómo puede ser si yo soy virgen? Él le dice en el 35, el Espíritu descenderá sobre ti, el Altísimo te cubrirá con su poder. Ahí tienes a tu prima Isabel. Está embarazada en su vejez, porque para él todo es posible. Este es el último texto que te doy para que sepas cómo funciona el embarazo de una mujer y llega a ser madre. Entonces, pasó lo mismo con la Virgen María. Ella no hizo nada, solo recibió. Se encarnó el bebé por obra de Dios. Él sabe cómo, yo no te lo puedo explicar. Cuando llegó el tiempo de nacer, nació, la Santísima Virgen lo cuidó. Y eso es lo que la iglesia enseña. Y por eso dice que María es Madre de Dios. Por todos los textos que ya miramos que Cristo y Dios es el mismo. Espero en Dios entiendas, hermano. Espero que Dios te dé la gracia de entender. Yo no puedo hacer más nada por ti ni por nadie. Solamente te comparto el video
y Dios hará lo demás. Ahí tú si buscas la verdad o si quieres ser fanático de alguna doctrina y quieres defenderla a capa y espada, eso lo dejo a tus manos y a las manos de Dios. Hasta luego.